Doy gracias a Dios porque puedo grabar este nuevo tema. La temática que estamos siguiendo es acerca del don de lenguas. El don de lenguas no fue el único don que la iglesia eh, primitiva recibió, que la iglesia de Cristo recibió. Cuando hablo de la iglesia primitiva me refiero a la iglesia cristiana que Cristo estableció. Y como Cristo bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego, hemos estado analizando qué tiene que ver o qué cosa es el bautismo del Espíritu. Y junto con esto, pues llegamos a hablar del don de lengua del cual estamos tratando. En este momento voy a compartir lo que o algunas de las cosas que en el primero escrito de Pablo a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 12, está registrado. Así que vamos primero a hablar de los distintos dones que Dios dio a la iglesia y después nos centramos en lo que se está hablando del don de lengua aquí en este capítulo. Así que comenzamos con 1 Corintios 12 y leemos versículo 7 en adelante. A cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común. A uno es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo espíritu y reparte a cada uno en particular como él quiere. Estos dones que hemos mencionado aquí es el Espíritu Santo quien reparte, quien da en la iglesia como él quiere, porque él sabe lo que está haciendo. Y lo primero que quiero señalar es que no es cierto que recibir el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Porque ya estamos mirando aquí en Corintios y ya lo hemos visto en otros temas hasta este momento. Estamos mirando aquí en Corintios que todos los dones fueron dados por el Espíritu Santo, de tal manera que no son todos los miembros de la iglesia los que recibían o han recibido el don de lenguas. Todos los miembros de la iglesia no han recibido el mismo don, aunque en el principio el don de lenguas se recibía porque era necesario poderse comunicar con las demás personas. Pero todos estos dones, cualquier don que se tenga, es una demostración que es el Espíritu Santo obrando en la persona. Bien, ahora en el mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, vamos a leer acerca el versículo 27 en adelante. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Así los puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después operadores de milagros, después dones de sanidad,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Operan todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Sin embargo, procurad los mejores dones y ahora os voy a mostrar un camino todavía más excelente. Así que en la lectura que he tenido hasta este momento, aquí en Primera de Corintios, hemos visto que Dios, el Espíritu Santo y Cristo, Dios, le da a la iglesia los dones. Pero aquí en Primera de Corintios, del versículo 27 en adelante, específicamente comenzando en el versículo 19, comienza a hacerse preguntas. ¿Son todos apóstoles? Objetivamente, todos no son apóstoles. ¿Son todos profetas? Absolutamente, todos no son profetas. ¿Todos son maestros? No, todos no son maestros. ¿Operan todos milagros? Tampoco. ¿Tienen todos don de sanidad? Tampoco todos lo tienen. ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Lo que se resalta dentro de la iglesia es que Dios no le dio a ningún miembro de la iglesia, no importa qué lugar ocupe en la iglesia, Dios no le dio a ningún miembro de la iglesia la totalidad de todos los dones. Dios dio los dones a distintas personas de la iglesia. Y se encuentran que hay algunos que tienen un tipo de don, otros tienen otro tipo de don. Algunos tienen más de un don. Eso en la Biblia se aclara que es así, Dios lo dio así en la iglesia, pero no hay ningún miembro de la iglesia que en sí tenga todos los dones de la iglesia, porque Dios los repartió a la iglesia de tal manera que cada uno es útil en la iglesia. Por eso la iglesia se compara a un cuerpo. No es este el tema que estamos tratando, no es que la iglesia se compara a un cuerpo, estamos hablando del don de lenguas, pero estamos recalcando que Dios que dio el don de lenguas no fue el único don que Dios dio y no es la persona que tenga el don de lengua la que tiene todos los dones, ni es el primer don, sino que Dios dio todos estos dones. Y al terminar el capítulo 12, en el último texto dice, sin embargo, procurad los mejores dones. Y ahora os voy a mostrar un camino todavía más excelente. Así que están todos los dones que Dios da a la iglesia, pero el consejo del apóstol es ahora a los miembros, a nosotros los miembros de la iglesia, a los miembros de la iglesia primitiva que procuraran los mejores dones y dice, y ahora les voy a mostrar un don o dones más excelente. Y así se abre después el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde habla acerca de este aspecto. Pero volviendo a la parte que nos interesa en nuestra temática, que es el don de lengua, repito,
vemos una vez más que el don de lengua es un don que Dios le dio a la iglesia junto con otros dones que Dios le da a los miembros de la iglesia. Y esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu, porque era la capacitación que Dios le daba a la iglesia para la obra que la iglesia tenía que hacer. Y esto tiene que ver también con el bautismo del Espíritu, no ya el bautismo del agua y que se recibe el Espíritu Santo, sino en la recepción del Espíritu Santo. Aclaro esto porque hay personas que tienen hasta el momento señalado en que dice recibí el bautismo del Espíritu, que recibí el Espíritu Santo, y eso lo ponen como el momento en que, según ellos, comenzaron a hablar en lenguas. Todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras, que fueron dadas por la inspiración del Espíritu Santo al elegir a los profetas que escribieron y a otros profetas que hicieron distintas obras, y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo que ilumina el entendimiento del que estudia la Biblia para comprender lo que la Biblia dice, todo esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y como que la iglesia somos los miembros, es la obra del Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia. Y yo comienzo de esta manera. Bueno, no digo comienzo en un sentido, porque ya estoy hablando hace rato en otros temas y en este, pero comienzo, esa palabra comienzo es para lo que estoy hablando ahora en este momento, que voy a partir del momento en que nosotros vamos a estudiar la Biblia. El mismo apóstol Pablo también enseñó que si nos falta, o perdón, el apóstol Santiago, y vuelvo a pedir disculpas, Santiago, el que escribió el libro, porque el que escribió el libro de Santiago, la epístola de Santiago, no fue Santiago el apóstol, sino Santiago, el hermano de Jesús, que no se había convertido, pero que después se convirtió en cristiano. Dice, ¿le falta a alguno sabiduría? Pídala a Dios y Dios le va a dar. Cuando vamos a estudiar la Biblia, lo primero que debemos de hacer es orar pidiéndole a Dios su Santo Espíritu y la sabiduría para entender lo que la Biblia dice. No ir al estudio de la Biblia con conceptos preconcebidos para que la Biblia diga lo que nosotros queramos que la Biblia diga. Porque creo así, entonces el texto bíblico debe decir así como yo creo. No, no es así. Lo primero es orar para que Dios nos ilumine el entendimiento y podamos comprender lo que la Biblia dice y así adquirir sabiduría. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el creyente viene, en el que estudia la Biblia viene desde el mismo momento en que la persona se inclina para estudiar la Biblia y comienza a estudiar la Biblia. Ya dentro de la Biblia, nosotros descubrimos muchas cosas que la Biblia dice. Dentro de esas mismas cosas que la Biblia dice, vemos los dones que Dios le da a la iglesia. Dentro de esos dones que Dios le da a la iglesia está el don de lenguas. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo en los discípulos en la iglesia cristiana cuando comenzó era que estaban capacitados por el Espíritu Santo para hablar lenguas que ellos no conocían, para poderle predicar el Evangelio, enseñar la verdad
a aquellos que no la conocían y hablaban un idioma distinto al del discípulo de Jesús. A esto es a lo que se está refiriendo. Bien, después de tratar esto, vamos a continuarlo, pero si crees que vale la pena que otros puedan escuchar este tema, compártelo con otras personas. Continuaremos hablando de este mismo tema. Nos vemos en el próximo.